Buenas tardes, mi nombre es Ángela Joana, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos con el ingeniero Frei Jamillo Hernández. Esta es mi identificación. Vamos a hablar sobre los principios cromatográficos. Entonces, empezamos con la introducción. La cromatografía es un método muy utilizado en todas las ramas de las ciencias que permite la separación, identificación y determinación de los componentes químicos en las mezclas complejas. Ningún otro método de separación es tan potente y la aplicación es tan general, y las cromatografías son procesos que abarcan varias técnicas separativas, entonces basadas en propiedades físicas de ciertos materiales de interacción en las sustancias o mezclas de sustancias, y las cuales guardan como la relación en las propiedades químicas, y estas permiten descomponer la mezcla y analizar sus constituyentes. Aquí vemos un ejemplo de cromatografía. En la clasificación de la cromatografía, entonces está la fase móvil, la fase estacionaria y la fase de retardo. Entonces la fase móvil es un fluido que penetra a través de lo largo del lecho estacionario en una dirección determinada. Puede ser un líquido, cromatografía de líquidos, o un gas, que es cromatografía de gases. Un fluido supercrítico, que es cromatografía de fluidos supercríticos. En la cromatografía de gases se puede utilizar una expresión de gas portador para designar la fase móvil, y en la cromatografía de elusión se puede utilizar una palabra eluyente para designar esta misma fase. En la fase estacionaria es una de las dos fases que forman el sistema cromatográfico, que puede ser un sólido, un gel o un líquido. Si es un líquido, puede estar adherido a un sólido. Este sólido puede o no contribuir al proceso de separación. El líquido también puede unir químicamente un sólido y la fase unida químicamente, o inmovilizarse sobre él en la fase inmovilizada. El factor de retardo de RF es un valor correspondiente al cociente entre la distancia recorrida del solvente del plato y la distancia recorrida de la mancha de la solución sobre el plato. Entonces, el factor de retardo es igual a la distancia recorrida del compuesto sobre la distancia recorrida del disolvente. Como lo muestra aquí, está la fase móvil y está la fase estacionaria. Está aquí como lo muestra en la imagen. Los métodos cromatográficos. Entonces se clasifican según el tipo de interacción o tipo de muestra para analizar y la naturaleza de la fase móvil estacionaria. Entonces está la cromatografía gaseosa, la líquida y la de fluidos. Y la fase estacionaria, aquí muestra que la gaseosa es sólida líquida y la fase móvil es gas. Entonces los mecanismos de separación es absorción y de reparto. Aquí en la cromatografía líquida hay sólida, líquida y resina intercambiadora. Entonces la fase móvil tiene que ser líquida, y los mecanismos de separación son absorción, exclusión de tamaño, reparto e intercambio iónico. Y la cromatografía de fluidos supercríticos se instala especies orgánicas como superficie sólida en la fase estacionaria. En la fase móvil el fluido supercrítico y el mecanismo de separación es de reparto. La cromatografía analítica se utiliza para separar las mezclas y tiene el principal objetivo de determinar la identidad y concentración de los componentes de una mezcla. La cromatografía preparativa se emplea para purificar grandes cantidades de especie molecular. Aquí tenemos un ejemplo de cromatografía de gases, aquí otro ejemplo de cromatografía líquida, y aquí una de cromatografía de fluidos supercríticos. Entonces, existe la cromatografía planar, que es cromatografía de papel o cromatografía de capas finas. La cromatografía de papel se denomina en esta como la cromatografía plana y se emplea en la celulosa como base estacionaria. El plano puede ser de papel de celulosa, dado que la celulosa es muy polar en el agua y se vuelve electronegativa. Aquí como lo muestra, aquí colocan lo que es la solución en la fase inmóvil, y aquí nos muestra los resultados.
Está la cromatografía de papel de capa fina. En la cromatografía de papel, de capa fina, es la base estacionaria, es una capa de partículas de unos milímetros de espesor, entonces son fijadas sobre un soporte de sólido, generalmente es de aluminio, plástico o de vidrio, y después se aplica el analito cerca de la parte inferior de la placa seca y el disolvente empieza a producir esa separación. Aquí como lo muestra la imagen. Entonces, la cromatografía de columna. Esto implica a llevar a cabo una técnica en una columna de absorbente, lo cual facilita el proceso. Los compuestos son llevados a través de la columna y son lavados completamente y se separan en diferentes matraces. El absorbente se utiliza, puede ser una lúmica o sílica de gel. Es una técnica que purifica, puesto que permite alistar los compuestos deseados en la mezcla. Bueno, la cromatografía de intercambio iónico. Entonces se trata de que en la columna se utiliza una fase estacionaria con sustancias o componentes de carga eléctrica. Se utiliza para separar compuestos cargados, incluye amonia, aminoácidos, péptidos o proteínas. La cromatografía de intercambio iónico es muy utilizada para purificar las proteínas. La cromatografía de líquidos de alta resolución, entonces suele denominar el HPLC, es una forma de cromatografía de columna que se utiliza a menudo en la bioquímica o en la química analítica. La muestra de problema es forzada a través de la columna en la fase estacionaria por un líquido que es en la fase móvil, y las muestras de problema forzada a través de la columna, que es la fase estacionaria. Entonces se eleva como una presión y se disminuye el tiempo que los componentes son separados y permanecen en la fase estacionaria, y por lo tanto el tiempo de difusión es dentro de la columna. Entonces está la fase normal y la fase de reversa. La fase normal se utiliza una fase estacionaria polar y la fase móvil polar, y se usa principalmente cuando la muestra es analizar, es de naturaleza polar y fue el primer tipo de HPLC, pero hoy en día ha sido muy desplazado en la fase de reversa. Y la fase de reversa se desarrolló debido a que se elevó un número de biomoléculas polares. La fase estacionaria es apolar y la fase móvil es polar. La cromatografía de permeación en gel. Entonces es una técnica muy empleada para determinar la distribución de peso molecular en polímeros, aunque suele proporcionar baja resolución. Aquí tenemos una imagen. Entonces, la cromatografía de afinidad, entonces se basa que son interacciones covalentes selectivas, en que muestra las moléculas específicas y la específica, pero no es muy consistente. Pero entonces se utiliza mucho en la bioquímica para la purificación de proteínas. En la cromatografía de gas líquido se fundamenta en el reparto de equilibrio y es una muestra para analizar entre una fase estacionaria líquida y una fase móvil gaseosa. Es una de las técnicas útil para una gran variedad de mezclas no polares, pero es poco eficiente para las moléculas termohábiles. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.